A páginas 112 y 113 del capítulo J de la causa en Corte Suprema de Justicia 791 del 2018, así expresaba: de causas pendientes de competencia originaria de esta Corte Suprema que han quedado a merced de incompetencia cognitiva y moral para tratar estos temas. Se trata de la FSM 38.000 en el Juzgado Federal en lo Criminal número 1 de San Isidro y apunta al desmadre ecológico generado por el Venturi, diseñado hace 50 años por Harcrow para fundar la salida del canal Emilio Mitre al estuario, que por la trascendencia de sus descalabros supera las esferas federales y compromete las sedimentaciones y dinámicas de corredores de flujos internacionales. Visible es esta causa por la página de Hidrología en Suprema Corte. A esta se suma la 56.398 del 2016 sobre crímenes hidrogeológicos, visible por esta misma página, que iniciada en este mismo Juzgado Federal en lo Criminal de San Isidro, fuera su competencia decidida por la Cámara Federal de San Martín y enviada a provincia, siendo el caso que la Suprema Corte de Justicia de la provincia ya conoce demanda por causa 71.516 del 2012 referida a la inconstitucionalidad de la resolución 234 del 2010 de la ADA que favorece laxitud a estos crímenes hidrogeológicos. Visible esta por la página de Hidrología en Corte 20. La decisión de la Cámara Federal de San Martín, Sala 2, Secretaría Penal 4, en la causa 6.950, conoció respuesta el 3 de octubre del 2016, dirigida al doctor Daniel Mario Rudi, visible por esta misma página en el sitio Incorte 216. Estos crímenes hidrogeológicos trascienden los límites provinciales y federales. ¿A qué responden entonces estos arbitrios de la Cámara Federal de San Martín, contradiciendo sus propios fallos anteriores? Por su parte, la causa FSM 38.000 reconoce mayúsculo interés para ser tratado por esta nueva Secretaría de Juicios sobre equilibrios en las dinámicas de los sistemas ecológicos, apareciendo en su adenda final rescatada la figura de la doctora Agnès Patterson y la tarea que espera sus atenciones. En la causa 56.398 del 2016, advertimos la perfecta competencia de la vía originaria de esta Corte Suprema de Justicia, que ya merecería ser tratada por la Secretaría de Juicios Ambientales, pues las remediaciones de estas aberraciones hidrogeológicas en el orden de los 800 a 5.000 años descartan los juicios de las secretarías anteriores
y dan lugar a considerar y juzgar las trascendencias ambientales de estos crímenes cuyos responsables intelectuales hoy presiden a ISA. Interesarse en estas irresponsabilidades mayúsculas permitirá alertarse de sus inconsciencias para tomar decisiones sobre advertencias infernales en la causa contenciosa administrativa federal 21.455 del 2017, que estamos alertando sea de inmediato y sin demoras procesales valorada para ir estructurando conocimiento de la Secretaría de Capacidades de Carga. El tratamiento más serio y mejor dispuesto a prepararse para mirar estas cuatro causas, contencioso administrativo federales 3739 y 21455 del 2017 y FSM 38.000 y FSM 56.398 del 2016, no solo es oportunidad para forjar la tarea de desarrollo cognitivo específico de estas nuevas secretarías, sino que lo es para poner en directo a la ciencia por sus cegueras, comodidades y laxitudes en el banquillo de los acusados, y así al menos empezar a enterarnos cuál es su nivel de desvergüenza. Si vuestras excelencias penan por cargar con el fallo de esta causa Mendoza, su redención les espera en estas otras. Y la iniciativa de estudiarlas sin hablar de ejecuciones es hoy solo vuestra. Las ejecuciones vendrán solas cuando la confianza reconozca paso por estas etapas forjadoras y se aprecien todos los filtros de criterio necesarios. Respecto a la convocatoria a peritos expresada en vuestra resolución del 13 de diciembre. Del doctor Luis Bertello, miembro de la Academia de Ciencias Ambientales, debo decir que es una bella persona, mayor de 85 años, que por su foco mecánico y científico en la consideración de los procesos fluviales y sedimentológicos, no imagino resulte oportuno enfrentarlo a cambio de paradigmas mecánico por termodinámico natural y otro tanto con el cambio de paradigma científico por ecología de ecosistemas, la que mira por los enlaces, hermana opuesta y complementaria a la ciencia, que carga con la raíz to sint, en indoeuropeo skei, la que particiona. Muy ninguneada por esta, para darse lustre del reconocimiento de la existencia de esta nueva hermana, menta una y mil veces la expresión ecosistémica. Donde la señora jueza vea esta voz usada y masticada como chicle, advierta la necedad de un científico. Nescius es una noble voz latina anterior a Cristo que señala al ignorante que sabe lo que pudiera o debiera saber. A esta misma lexicografía científica la traduce el doctor Cilisi como ecosistemática, probando que tanto gratuito trajín le han dado a este chicle los que parten todo en pedacitos para luego unirlos con recursos cartesianos y no con visión y descripción del enlace concreto, que al doctor Cilisi tal vez le resultó una manía ver su reiteración gratuita y sistemática, que nada aclaraba sobre enlace alguno, y así apreció resaltarla como ecosistemática. Similares economías cognitivas cargan los que usan la voz holística o los que disfrutan de los gráficos toroidales para colorear sus dichos. A continuación, invitan al geólogo Eduardo Cayetano Magañino, a quien ya hube denunciado por complicidad en la causa 74024 en Suprema Corte de Justicia de Provincia, visible por la página
de hidrología en Suprema Corte y en Corte 180, en las mentiras, errores y falsedades de los informes de la consultora Sherman sobre el Plan Maestro del Luján y en las desinformaciones que regalaba a los ambientalistas que lo convocaban para ilustrarlos sobre esta cuenca. Invitar a este personaje es estar algo más que despistado, a menos que aprovechen para investigar sus veladuras y necedades. Al biólogo Fabio Alberto Kalesnik, ya fallecido, me ahorro de reiterar lo que ya le hice público en oportunidad de informar al fiscal Domingos. Respecto del doctor en ciencias biológicas Rubén Darío Quintana, excelente persona, que dedicó tanto tiempo a la valoración y respeto de la pava del monte, como nula dedicación a mirar, más allá de flora y fauna, por los errores del proyecto de humedales, en tarea que aparezca publicada en algún lado, sin conocerle, dedicación alguna a ilustrar y denunciar en justicia los crímenes hidrológicos e hidrogeológicos en estos pagos que acerco en mis denuncias y están a la vista en no pocos de los 1800 hipertextos que suscribo. Respecto a esta ley de humedales, que en 5 años aún no alcanzó acuerdo del artículo 2 que define sus identidades, cabe considerar el texto presentado el 2 de marzo del 2017 al doctor Emilio Monzó y visible por la página del río Luján, humedal31.html. De la geógrafa Patricia Andrea Pintos me caben los más sinceros y cálidos aprecios. Después de tantos años, no haber apreciado las tipificaciones penales que les caben a los crímenes hidrogeológicos por artículo 200 del Código Penal de la Nación y a los hidrológicos por artículo 420 bis del Código Federal Penal de la República de México, y a cambio haber dedicado todos sus aprecios a la muy respetable materia de uso del suelo, la advierto bastante alejada de tipificación penal alguna que permita ayudar a ilustrar en estas causas. El objetivo central de estas miradas no es político, al estilo de Evan Mackenzie, observador crítico de los barrios cerrados y su crecida presencia en la sociedad, creador del término privatopía, el mismo que lleva de título el último libro de Patricia. Ya he expresado que no es mi preocupación si los esteros y los bañados pertenecen al Estado o a un particular indeterminado. Nunca llegamos a entender el valor de que Madre Natura aparezca por primera vez en nuestra legislación, bien adelante de los atropellados mortales, sus recursos naturales y soluciones antrópicas a las bien anticipables insustentabilidades. Si no somos capaces de entender el orden y provecho de los 4 enunciados de este parágrafo 2, artículo 6, que define lo que es un presupuesto mínimo, pues entonces dediquémonos a otros crímenes. En los últimos 16 años comencé no a judicializar, a hacer denuncias administrativas de todas las cuestiones que veía en estas planicies comprometidas con obras, con asentamientos humanos. Y en los últimos 9 años ya comencé a judicializar estos temas. Y hoy tengo 30 causas subidas a Suprema Corte de Provincia y 2 más a la Suprema Corte de Nación. Identificando daños, incumplimientos, responsables, además de abrir cosmovisión. Este tema es mucho más complicado que cambiar de credo, porque en ciencia los cambios paradigmáticos son muy duros para hospedar, para cualquiera que le toque escuchar
propuestas que no superan el plano de una fenomenología, o sea, todas aquellas cosas que entran por los sentidos y después de algunos meses nos damos a conceptualización, siempre a través de imagen en este caso. Entraron a mis ojos, fui a buscar ayuda a personas muy entendidas en temas de dinámica costera, que trabajaban para el CONICET, muy acreditadas, y me sacaron corriendo, porque no estaban ellos preparados para enfrentarse a los créditos de imágenes. Eran tan contradictorios los criterios que ellos tenían de flujos, que ver esos tránsitos a contrapelo de todos sus imaginarios los obligó a sacar el CD cargado de información de la compactera, tirármelo sobre la mesa, decirme, usted es un soberbio, y yo marchar a casa sabiendo que me las tenía que arreglar solito. Y a los 6 meses ya tenía esa base conceptualizada sobre esos fenómenos que había advertido en las aguas. Bueno, desde entonces no he parado de observar todo lo que pasa en los primeros 150 a 180 metros de las riberas estuariales de todo el planeta y de todo lo que pasa en los cuerpos tributarios y en las salidas tributarias de esos cursos de agua al mar. Enfrentarse al relato de un presumido que se pone a hablar de cosas que la ciencia hidráulica nunca jamás estimó. Fíjate que hay universidades especializadas en esos temas y nunca jamás hablaron del aporte que el sol hace a las aguas. Siempre estimaron que las aguas se movían por pendientes en los fondos. Y a mí me ha tocado advertir, estudiando los principales cursos del planeta, que el 90% de los cursos en sus cuencas medias e inferiores no tienen prácticamente pendiente alguna que acredite esa energía gravitacional. Son pendientes del orden de los 2 a los 4 milímetros por kilómetro. ¿De qué energía gravitacional estamos hablando para sacar a un curso como el Amazonas a 4 nudos por hora, a 7,5 kilómetros por hora? En planicies de 2 milímetros por kilómetro. Ahí no hay energía gravitacional. ¿Y cómo es posible que desde Newton a la fecha hayan hecho todas las modelaciones extrapolando, no modelizaciones físicas, porque no se puede modelizar en laboratorio planos tan estrictamente chatos, solo se pueden, extrapolando criterios gravitacionales, hacer modelación matemática fabulando esas energías? Y con esas fabulaciones se dieron el gusto de ignorar por completo la acción que el Sol tiene en todas las formas de la vida. Porque nosotros mismos no soportaríamos, nuestro psiquismo no toleraría vivir sin un poco de luz de sol. Bueno, sin embargo, la ciencia hidráulica ha tenido esa suerte. ¿Y vos qué es lo que descubrís? Yo no lo descubro. A mí me lo descubre Alflora, Montiel, Vivero, todas las mañanas, y todas las mañanas me muestra una parte de la tarea a mirar. Y bueno, hoy la Internet regala todos los recursos necesarios para uno juntar esa información, lo llevo al Photoshop, duplico resolución de imagen, meto filtros, apunto expresamente a lo que quiero señalar y así he formado un banco de imágenes que hoy en esos territorios, salidas tributarias, deriva litoral en los primeros 150 a 180 metros, territorios que nunca a nadie le interesaron, porque ahí no hay profundidad. Ahí los flujos incluso se manifiestan a contrapelo de los supuestos flujos en descenso que tienen, en este caso, el estuario nuestro. Entonces, ¿a quién le interesa meterse en problemas para ver que las aguas marchan en sentido contrario? Y las 24 horas del día, ni siquiera respetan los horarios de las mareas. ¿Por qué? Porque van siempre en el sentido de las mareas, siempre marchando hacia arriba, en dirección contraria a los descensos. Bueno, ¿a quién le interesa? Después de haber modelado y haber generado con esas modelaciones infinidad de obras, la cantidad de ceros que siguen a un dígito para expresar lo que se ha invertido en obra hidráulica, en planicies extremas en el planeta, y yo creo que las estrellas de la galaxia se quedan cortas. Bueno, esa particular situación
de despertar con el aliento y la inspiración de una mujer tremendamente humilde, que nunca en su vida conoció luz eléctrica, nunca conoció el agua potable, nunca tuvo otra educación que la ejemplar que recibió de sus padres. Nunca alcanzó a ir a la escuela pública, no había ni siquiera caminos para llegar a su parcelita rural. Tenía que entrar pidiendo permiso a los vecinos. Una mujer extraordinariamente sufrida, que ni siquiera había conocido a sus padres, porque había sido entregada a un matrimonio que no podía tener hijos. Y bueno, en ese desconsuelo, esa mujer fallece de una enfermedad terminal sin cura a los 48 años, y a los 2 meses de fallecer tengo la suerte de conocer a una de sus hijas, de la cual me enamoro. Una locura, porque esta criatura tenía 38 años menos que yo, un amor imposible, pero me tocan suerte a las 48 horas, a los 3 días, de sentir ese enamoramiento, del cual no me hago cargo como culpa ni como nada, porque es como un rayo que te cae en la cabeza. Enamorarse es una cosa que puede pasar a cualquiera. Pero a los 3 días sí me pasa eso que me deja maravillado, que es sentir que Alflora, esta madre que acababa de fallecer, se metía en mi cuerpo con la misma sensación con que uno se pone un guante en la mano. Esa noche, la primera noche que yo sentía a Alflora entrando en mi cuerpo, esas vivencias ya las había tenido, con las abuelas de Julieta, con las abuelas de Claudia, pero nunca ese placer, ¿no?, de sentir un cuerpo metiéndose en el otro, y la noche que siguió como si estuviera acunado en los brazos de ella toda la noche. Fue una maravilla. Bueno, a partir de ese día, hace 9 años de esto, nunca he dejado a las 5 menos cuarto de la mañana de recibir la agenda para mi día de trabajo. Así es que me tengo que acostar a las 12 de la noche, a más tardar a apagar la luz, porque sé que tengo solo 5 horas de sueño, de muy buen descanso, y después a mantener ese estado de ensoñación y de vigilia, que lo suelo prolongar todo lo que sea posible disfrutarlo, porque de hecho disfruto esos momentos, son los momentos más ricos de mi día. Y después ya cuando salgo siempre, salto como un resorte de la cama, me pongo a trabajar. Nunca me ha faltado un solo día en estos 33 años el ánimo, a pesar de haber pasado momentos muy duros, muy sufridos, muy tristes. Pero esa tristeza nunca me movió a sentir que pesaba en mi ánimo, ¿no? Tristeza que era constitutiva de mi alma, pero nunca afectó las respuestas anímicas que me encendían estos ángeles de la guarda, con nombre y apellido, que venían del vínculo familiar, siempre muy bien identificadas. Eso me ahorraba tener que encender velas, ponerme de rodillas, hacer oraciones y cosas extrañas. No. Acá no había ningún ritual, lo más natural, como si yo estuviera manteniendo una conversación con una persona a la que le entregaba todo mi alma, toda mi vida, todo mi cuerpo, pues sabía que estaba en sus manos, que me acompañaba las 24 horas del día, y no era para despreciar. Es un privilegio ese, que ya te digo, en los últimos 33 años he vivido prácticamente de esas tres criaturas angélicas con nombre y apellido familiar. Te vuelvo a repetir, yo nunca hablo de ángeles como si fueran arquetipos colectivos, ni de arcángeles, siempre hablo de seres que tienen que ver con las personas que amé, o que sigo amando naturalmente, pero que como con ellas tengo conflictos, no sé si irreparables, porque de hecho siento que a los 30 años todos los conflictos alcanzan reconciliación, y los 30 años ya han pasado. Hoy me toca en suerte tener muy buenas relaciones con estos 3 ángeles, aun cuando, ya te digo, a las 5 menos cuarto, nadie más que Alflora tiene entrada y toda mi atención. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Todos los recursos del Sol
llegan a las aguas a través de suelos, a través de aguas someras, a través de pastizales, a través de todo lo que conforman baterías convectivas, esteros, bañados, meandros, sedimentos. Cuando las aguas reciben las energías del sol a través de estos recursos, llega un momento que ya dejan atrás su condición tributaria, porque ya están navegando en aguas del estuario. Y es allí donde los sedimentos cumplen su función. Ellos son los motores de las aguas. Los sedimentos cargan no solamente materia orgánica o lo que fuere, sino que cargan esa energía solar. Son energías convectivas autotransportables y van entregando cuota parte de sus reservas al vehículo que las lleva a su destino final. Las aguas del Bermejo, que pasan al río Paraguay, que se unen al Paraná en el Paso de la Patria, y que entregan el 75% de todos los sedimentos que salen al estuario, hacen un viaje desde la línea que va de Montevideo a Punta Piedras, de 600 kilómetros, hasta llegar a la frontera uruguaya-brasilera, a la altura del Chuy. Allí cruzan la plataforma continental y descargan todos los años más de 100 millones de toneladas de sedimentos. Todo ese viaje extraordinario jamás fue señalado por nuestros estudiosos en estos temas. Han descubierto hace unos años un lugar al cual le han dedicado muchos aprecios, que lo llaman el cañón de Mar del Plata, pero no son los flujos del estuario los que van a parar ese cañón, ni siquiera los que salen de Bahía Blanca, ni los que salen de Necochea, son frutos del río Colorado, del río Negro, los que van al cañón de Mar del Plata. Los frutos del estuario, los sedimentos del estuario van todos a parar a ese cono de sedimentación oceánica a 600 kilómetros de la boca de aguas dulces del río. Y lo más curioso es que ese viaje de los sedimentos se conserva en un sistema de aguas dulces que va rebotando en el fondo y que en algunos momentos, entrado el otoño, invierno y primavera, aflora y se muestran con las grandes floraciones de la clorofila que esos flujos verticales levantan del fondo. Entonces las imágenes satelitales que nos traen los satélites de esas floraciones son maravillosas, pero nunca la NASA advirtió o destacó los tránsitos horizontales, no verticales, que tienen esos procesos convectivos. A mí me ha tocado en suerte, con las primeras experiencias chiquititas que fui haciendo de las riberas, los primeros 150, 180 metros, de esas energías. Y ya con un criterio de energías convectivas y no gravitacionales, tenía otras herramientas para conceptualizar esos procesos. O sea, la imagen satelital ha sido el gran regalo para todas estas novedades. O sea, lo que debemos hoy a estos recursos de la Internet, nadie lo hubiera imaginado hace 10 años. Bueno, entonces, esos esteros son sistemas naturales muy delicados, de flujos paralelos, pequeños senderos paralelos, que a lo mejor tienen 1 metro, 2 metros. Hay microsistemas de esteros que tienen no más de 15 centímetros y 30 metros de largo, hasta que concurren, alcanzan a descargar esa pequeña cinta de agua a una sangría ligeramente mayor, que tampoco forma curso en el fondo, pero que está lleno de la energía solar, porque son aguas de muy poca profundidad, de altísima temperatura, que marchan en la dirección en donde encuentran un ligero gradiente de inferior temperatura, que nunca tiene que ser superior a 2 décimas de grado, porque si no tampoco marchan, quedan disociadas, quedan ahí paradas, estancadas. ¿Viste cuando te bañás en lagos que de pronto sentís que estás con el agua caliente y fría? ¿Y cómo es? Que si hay una ley de termodinámica sobre la que se ha escrito tanto como con la Biblia, que diga que esas aguas buscan aproximar sus diferencias. ¿Cómo es posible que se pasen días, meses y años y esas temperaturas nunca se resuelven? Esas diferencias nunca se resuelven. Así es que una de las primeras tareas que me tocó en suerte fue
olvidarme de esa segunda ley. Tener que empezar a imaginar una termodinámica desde cero, de sistemas naturales. No de los sistemas de termodinámica en donde el hombre echa leña, echa nafta, genera con sistemas de altísima presión un trabajo determinado. Acá no hay nada de eso. Acá el combustible les permite a esas aguas tener movimiento perpetuo. Ni siquiera el concepto de entropía es aplicable en estos sistemas naturales. Así que toda la ciencia que pisa este territorio tiene que empezar a escribirse de nuevo. ¿Te imaginas? ¿Qué es lo que pasa? ¿No le prestan importancia a esos territorios? El tema es que en cuanto empiezan a mirar estos criterios, se abisman. Porque todo lo que han hecho a lo largo de la vida, extrapolando energías gravitacionales para hacer sus famosas modelaciones y de ahí concretar sus obranzas, ha sido todo funesto. Todas las presas de llanura han sido fracasos estrepitosos. Y desde el momento que ya vos estás sacando de las esencias con que fueron proyectadas esas obras, sus horrores conceptuales, no hay criatura en el planeta preparada para recibir al final de una vida la noticia que de sus academias, de sus propios catecismos, han hecho todos esos desastres. Entonces, lo único que apreciaría todo ese mundo de la hidráulica es que este flaco apestoso no existiera. Porque no van a alcanzar todos los psicólogos ni los psiquiatras del planeta para atender a tanta gente. Es abismal, es abismal. Ahora, volviendo a los bañados. Esos esteros, esos sistemas son tan delicados que en cuanto el hombre se acerca, no es que quiere modificar, en cuanto se acerca y pone un pie o pone una tropilla de caballos, como pasó con el arroyo Sarandí acá en San Isidro, que a fines del siglo XVIII los Anchorena tenían ahí caballos, no tenían parcelas, porque no eran ricos todavía, pero sí tenían caballos salvajes que los criaban ahí en los bajos de San Isidro. Esos caballitos se ocuparon de romper lo que se dan llamar el cordón litoral de salida de ese pequeño y de todos los tributarios. Ese cordón litoral, que está muy prolijamente bordado por los sedimentos del propio tributario, es lo que permite que las aguas del tributario nunca se tengan que enfrentar con las energías del mar. Porque las energías del mar apuntan en el sentido contrario a los descensos. ¿Y cómo hace un arroyito de mala muerte para salir con su sana intención aguas abajo si la mamá del estuario, que son las energías del mar, empujan para arriba? Entonces esa criatura, cuando tuvo que hacer la elección, voy para abajo, voy para arriba, decidió ir con su hermana mayor, la marea, va para arriba. ¿Y cómo sale para arriba? Las 24 horas del día, sin nunca detenerse. Y bueno, borda con los mismos sedimentos que transporta, que vienen muy calentitos por ese curso de agua. Cuando se encuentran con las aguas del estuario, un poquito más frescas, obliga a esa diferencia térmica, porque se dan llamar capa límite térmica, a precipitar los sedimentos que vienen navegando por ese cursito que tímidamente busca salir al estuario. Entonces, ese cordón litoral está bordado por precipitación sedimentaria tan prolija que la llaman de borde cuspidado. Y basta que algún caballito, alguna criatura, algún hortelano, alguno que no se haya enterado de esos temas, que de hecho nunca se han enterado, rompa la curva de la salida de ese cordón para que ese río muera. Y eso es lo que le pasó al riachuelo en abril de 1786. Bien. ¿Terminamos con la carta? Estuvo muy bien. Bueno, estas introducciones son un poco duras para cualquier espectador y entonces es bueno después de estos minutos hacer un pequeño intervalo, pero no quiero dejar de agradecer esas energías y ese espíritu del que lucha, porque de hecho
ese espíritu de los que luchan es siempre y por mucho tiempo lo único que mantiene viva la emoción. Esto es común a todos, buenos y malos, porque esa emoción es la chispa que una y otra vez invita a encender vocaciones. Si tuviera 50 años menos, sin duda otros senderos transitaría mi acción. No dudo en sentir que lo de un viejo animado como un joven es lo que mejor contrasta la obra del Espíritu en nos. Han pasado 33 años y he permanecido fiel como he podido a los viejos y a los nuevos amores como mandan destinos. El proyecto archicriminal de Nordelta reconoce aprobación por legislatura. En el de Puertos del Lago, su convocatoria a audiencia pública no estuvo fundada en una disposición del OPDS que sin alternativas le cabía. Y la propia declaratoria de impacto ambiental firmada por el OPDS fue denunciada por inconstitucional en la causa 71.520 en Suprema Corte de Justicia de la provincia. Su desestimación también fue denunciada por inconstitucional en la causa 74.719, visibles ambas por la página de hidrología en Suprema Corte. Y las 4 denuncias penales presentadas en el Juzgado Federal de Campana, calco de las presentadas en estos juzgados número 1 y número 2 de San Isidro, recibieron la única respuesta del oficial Bonamusa de que no estaba acreditado para actuar como querellante por no contar con el respaldo de una ONG. En respuesta a esta arbitrariedad, recuerdo el escrito presentado a la señora jueza el 9 de diciembre del 2012, recordando el fallo de los doctores Petracchi, Nolasco, Maqueda, Lorenzetti y Argibay, considerando segundo en el caso con alivio que respecto de la verdad objetiva decía: ese principio que excluye todo exceso ritual ha sido profundizado por el tribunal al señalar con énfasis y reiteración que el derecho de obtener un adecuado servicio de justicia no debe ser frustrado por consideraciones de orden procesal o de hecho, justificando su actuación de cualquier modo que estime conducente a esos fines para arbitrar lo que razonablemente corresponda disponer para superar los escollos rituales, encauzar el trámite de la causa y con esa intervención superar la situación de privación de justicia que de otro modo se produciría. Desestimar las inconstitucionalidades que apunta la causa FSM 49.857 es prueba de no querer desarrollar un proceso de conocimiento, de no querer complicarse la vida con temas que jamás pasaron por su conciencia ni por las de pares a quienes consultar. Para objetivar la estructura de la relación entre la posición del individuo y el bien, en este caso, el debido proceso ambiental, cabe también recordar al doctor Eduardo Petillani en la causa Hugo Almada contra Copetro del 19 de mayo de 1998. Ante la obligación de amparar intereses llamados de pertenencia difusa, concretados en el caso de la defensa del ambiente, la reforma constitucional operada en el año 1994 en el plano nacional ha conferido a estos intereses emanados de derechos de incidencia colectiva o de pertenencia difusa una explícita protección legitimando a toda persona afectada para ello conforme el nuevo texto de los artículos 41 y 43. Es obvio
que la trascendencia de estos crímenes hidrogeológicos trascienden las fronteras provinciales y bien nos alcanzan a todos, a cada uno de los de estos municipios. Tal vez sean menos graves en Campana, pues la tendencia piezométrica no se expresó en los últimos siglos en esa dirección y en adición, el santuario Puelches guarda allí mucho mayor profundidad. Respecto a los temas dominiales, la escala y trascendencia criminal y la reiteración de estos crímenes a lo largo de los últimos 30 años exceden toda cuestión de deslindes, como es el caso de la última reforma del Código Civil referida al artículo 2340.4, reformada por Borda, para hoy reconocerlo en el artículo 235, inciso C, del nuevo Código Civil, probando la inconsistencia cognitiva palmaria de los legisladores al aprobar una línea de ribera decreciente máxima ordinaria, cuando de hecho la de ribera decreciente media ordinaria jamás se había logrado aplicar en llanura alguna de este país. Ve esta demanda de inconstitucionalidad sobre este tema presentado en la causa CSJ 98 del 2016. Las mismas cuestiones dominiales, tantas veces denunciadas por Ferrecchio, pertenecen al tercer lugar de este parágrafo segundo y no cabe anteponerlas a la primera cuestión, pues da lo mismo si el crimen lo comete un particular o el propio Estado. De hecho, sin la venia del Estado, estos crímenes jamás se habrían materializado. Este es un hermoso trabajo, la causa 71.521 en Suprema Corte de Provincia de Buenos Aires. El objeto de esta causa es demandar por la inconstitucionalidad de los dominios privados fundados en los antiguos y actuales bañados del Luján, conformados en planicie intermareal y brazos interdeltarios, esto suma unas 45.000 hectáreas, que aún se descubren en los entornos del desaparecido arroyo Comevacas, antigua traza de salida del Luján por la vuelta del Hinojo hacia el noroeste, por el Paraná de Las Palmas, como en las inmediatas y no menos extensas áreas de expansión que alcanzan las aguas del Luján actual, cada vez que las consecuencias de una lluvia de recurrencia menor a 5 años se manifiesta en ellas. No estamos apuntando a la línea de las más altas aguas que marca el artículo 2577 del Código Civil para considerar a estos suelos como parte de los lechos de esta vía navegable, sino a una mucho menor decreciente media ordinaria. Recordemos que la hidrología urbana se apoya en recurrencias mínimas de 100 a 500 años y la línea de ribera rural, según el artículo 18 del Código de Aguas Provincial, se apoya en una línea decreciente media ordinaria a determinar con recurrencias de tan solo 5 años. Por lo tanto, no hablamos de aquellos dominios rurales que al solicitar su paso a destino urbano tienen que hacer cesiones obligadas, gratuitas al fisco, por artículo 59 de la famosa Ley de Ordenamiento del Suelo, cesiones gratuitas de todas aquellas áreas que caen por debajo de la línea de ribera decreciente máxima, sino que estamos poniendo en tela de juicio
la misma dominialidad privada de estos bañados en su simple condición rural. Bueno, de todos los problemas hidrológicos que tenemos encima, que son muchísimos porque nuestro territorio es inmensamente plano y allí es donde aparecen los problemas más graves, en donde los criterios de gravitación no asisten ninguna solución. El riachuelo es el más patético por los años que lleva acreditado en sus miserias. Ya 1871 era descomunal, ya lo había tratado Alberdi, Sarmiento, Mitre, la legislatura, o sea, tiene una historia interminable y nunca consiguieron avanzar un milímetro. Y de hecho la confesión del 2011, señalando que no alcanzaban a identificar el pasivo del plan de saneamiento, habla de que no están en condiciones de identificar a un muerto, no hablan de dificultades para identificar el activo, no, el pasivo, el muerto, y tiene 226 años. El problema del riachuelo está fundado en un problema de cosmovisión hidráulica que aplican criterios gravitacionales donde no existen. ¿Y qué es lo que pasó en el riachuelo hace 226 años? Ocurrió que por exceso de embarcaciones fondeadas dentro del curso interior, las aguas se vieron forzadas a abrir una salida contra natura. El riachuelo salía girando 90 grados en dirección al noroeste, o sea, giraba hacia la izquierda 90 grados y salía siguiendo, acompañando las mareas hacia el noroeste. Y ahora en cambio sale directamente hacia el este-sudeste. Una boca de 500 metros y nadie entiende cómo puede ser que con semejante bloca, que todo el mundo festejó cuando se abrió esa boca, porque era mucho más fácil entrar y salir con las embarcaciones, pensaron que para las aguas también era así, mucho más sencillo. Y resulta que al abrir esa inmensa boca al ingreso de las energías mareales, los flujos que tenían muy poca energía para fluir, quedaron frenados. Y no solo frenados, sino que por las diferencias de temperatura de esas aguas que ingresan más frías que las que salen, las que pretenden salir, todos los sedimentos precipitan en la boca. Y así es que hoy el riachuelo pierde 8 centímetros de profundidad por año, cuando la profundidad promedio del curso no llega a 1,25 m. Entonces eso no se resuelve con dinero. Pusieron 7.400, aunque hubieran sido dólares, aunque hubieran sido 10 veces más, no se resuelve con dinero si antes no hacen un clic en cosmovisión hidráulica y reconocen que es el sol el que mueve las aguas. ¿Qué deberían hacer? Reponer lo perdido. La curva, lo que deberían hacer, la curva del cordón litoral que protege todas las salidas tributarias estuariales a los cuerpos de agua mayor. Aquí y en la China no hay salida tributaria que no tenga un cordón litoral. Ahora, si nunca le prestaron atención y advirtieron la importancia que tienen los cordones litorales para generar salidas las 24 horas del día, no solamente cuando los flujos mareales dejan de presionar, las 24 horas del día. Entonces, si entienden cuál es la función del cordón litoral, bueno, ya empiezan a marchar en la senda del reconocimiento de los activos perdidos, no los pasivos. El cordón litoral es una formación sedimentaria sumergida, o sea, subsuperficial, no aflora, salvo cuando se retira el estuario, entonces empiezan a aparecer los viejos cordones litorales que alguna vez cumplieron su función, una vez que emergieron ya no la cumplen y se forma uno inmediato, paralelo a una distancia de 150 a 180 metros. Esa es la dinámica sedimentaria de todas las salidas tributarias. Generación de cordones litorales formados con una prolijidad extraordinaria, que suelen tener de 3 metros a 5 metros de altura y hasta 20 kilómetros de longitud, muy rectos,
que cumplen la función de proteger las tímidas salidas de los cuerpos tributarios. Y protegen no solamente de no verse enfrentados con los flujos mareales, sino que lo protegen de las diferencias de temperatura. Porque son esas diferencias de temperatura con las aguas externas las que producen la precipitación del cordón litoral. O sea que todos los sedimentos que salen de los cuerpos tributarios tienen depósitos sedimentarios superordenados. Cuando se rompe el cordón litoral, se pierde ese orden en las deposiciones y a cambio se genera un tapón sedimentario en toda la boca. El río deja de funcionar. Ya no es un río, sino que es una cuenca endorreica. Así que si no entienden cuál es la función de los cordones litorales, y más de la famosa deriva litoral que marcha paralela a la ribera estuarial en las áreas de muy poca profundidad. Allí encuentra el tributario aguas de similar temperatura y es por eso que tiene salida. Porque si la deriva litoral tuviera temperaturas inferiores en más de 2 o 3 décimas de grado a las que vienen del tributario, también eso representaría un inconveniente para la salida. O sea que necesita la deriva litoral, que tiene una dirección las 24 horas del día, siempre a la misma dirección, y una alta temperatura para recibir con simpatía las aguas del tributario. Son miradas muy específicas que es improbable que un espectador las comprenda. Pero bueno, por lo menos expresarlas abre la sospecha de que hay algo para mirar. ¿Vos presentaste causa sobre el riachuelo? Yo no solo he presentado una causa, sino que he presentado 2. La segunda más específica que la primera. Y bueno, estoy esperando que en algún momento le presten atención. Y en este año han pasado cosas tan descabelladas con el famoso plan del riachuelo, por las faltas que cometió el pretor de la corte, el famoso juez Armelia, con sus negociados con la Tosca, y bueno, y la corte quedó paralizada de la desilusión de que toda la confianza depositada en ese hombre les acabó con el plan. Pero el problema es que ese plan no tenía ningún sentido que lo llevara ese pretor o cualquier otro. El plan estaba destinado a fracasar de todas maneras. Por eso que en esas causas hago hincapié en esos temas, para que no miren por los problemas culturales, por los problemas de contaminación o polución de aguas, sino que miren por lo inmediato anterior. ¿Cómo funciona el sistema? ¿Cómo funciona ese ecosistema? Si no ven cómo funciona el inodoro, es inútil que quieran discutir quiénes van a hacer el uso del inodoro o cómo están haciendo uso del inodoro. Es un tema que afecta directamente a la ciencia y la afecta en términos dramáticos, porque esas miradas no pertenecen a miradas científicas, sino fenomenológicas. No hay laboratorio en el planeta que esté en condiciones de modelizar flujos convectivos, no flujos laminares como llaman ellos. Ellos le tienen espanto a esos flujos, los llaman turbulentos verticales y creen que con eso, con ponerle un nombre, han resuelto el problema, ¿no? Por eso el aprecio que le tengo a esa doctora en física de flujos, doctorada en París, a cargo de todas las cátedras de hidráulica de la UBA y todas las áreas de investigación de la UBA, la doctora Agnès Patterson, que el 18 de febrero del año pasado me regaló esa visita, acompañada de un ingeniero especialista en imagen satelital, que quería saber cómo generaba yo mis bancos de imágenes, y estuvieron en casa 2 horas y media y se fueron con los ojos blancos. Pero para mí fue una confirmación de que no estaba diciendo tonterías, porque si no, una mujer tan seria como ella no había forma de engañarla, ¿no? Bueno, espero que algún día esa mirada alguien le preste atención.